saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que están dando continuidad al estudio especial que estamos haciendo durante estas semanas del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Otra vez el pastor Roberto Herrera aquí con ustedes. Tengo la oportunidad de hacer un resumen de las principales ideas que están contenidas en uno de los capítulos de este libro. En este caso vamos a conversar un poquito acerca del capítulo 11 del libro, que tiene como título Administrando los recursos decentemente y en orden. Un capítulo muy interesante. Y yo lo pienso así porque en mi experiencia como pastor de la iglesia por más de 30 años, después de haber trabajado muchos de esos años en el área de mayordomía, haber asistido a muchas reuniones que tienen que ver con este tema, he escuchado hermanos nuevos en la fe, otros no tan nuevos, que tienen preguntas relacionadas con el funcionamiento del sistema financiero de nuestra iglesia. Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué cuando deposito los diezmos en mi iglesia local, la totalidad de esos diezmos la envían a la asociación o a la misión? Hay otros que se preguntan si es cierto que una parte de las ofrendas es enviada desde la iglesia hasta la oficina mundial, la asociación general. Y se preguntan por qué tenemos que mandar recursos desde la iglesia hasta la oficina mundial que está en los Estados Unidos. Y hay otros que han llegado a preguntarse si realmente se puede confiar en el sistema financiero de la iglesia o si sería mejor entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ministerios independientes que conocemos o que encontramos por ahí, o en fin. Estas preguntas surgen aquí y allá y me parece que no hay nada equivocado en las preguntas. El único peligro sería en tratar de encontrar respuestas en los lugares equivocados, ¿no? Y felizmente me parece que el sistema financiero de la iglesia, podríamos decir, y es una idea que tratamos de dejar clara en el capítulo 11, está diseñado precisamente, está diseñado para que las personas que participan en él, trabajan en él, puedan llevar a cabo una administración del dinero que sea inteligente, que sea prudente y que se caracterice por ser profesional, por ser honesta, además porque se asegure de que todos los niveles de la iglesia, desde la iglesia local hasta la iglesia mundial, reciban apoyo financiero y que todos los que administran fondos de la iglesia también rindan cuentas y puedan tener la información disponible en una forma transparente y en una forma entendible. Tal vez para algunos podría resultar novedoso la idea de que la palabra de Dios muestra interés en que los asuntos que tienen que ver con recursos financieros de la obra de Dios se manejen con pulcritud, se manejen con decencia, con cuidado. En el Antiguo Testamento, en capítulos anteriores, hemos visto que el Señor designó claramente un lugar específico donde debían llevarse esos recursos, al alfolí, y además también señaló personas autorizadas para recibir esos recursos. Libro de Números, capítulo 18, verso 21, Malaquías, capítulo 3, verso 10,
son ejemplos de textos bíblicos que nos ayudan a entender esas ideas. Pero no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también probablemente enarbola un principio que impacta todo el movimiento financiero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no solo las finanzas, sino todo lo que la Iglesia hace, pero el principio al que me refiero, que fue declarado por el apóstol Pablo, lo dijo precisamente en el contexto de una situación financiera, cuando el apóstol declaró: hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Posiblemente ese principio bíblico resume muy bien el trabajo que la Iglesia hace cuando se trata de administrar los recursos financieros. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, está la declaración. El Nuevo Testamento tiene mucho que enseñar cuando se trata de manejar los recursos de Dios con pulcritud, con transparencia, con cuidado. La Biblia cuenta que el apóstol Pablo, por instrucciones que recibió del Señor, se vio involucrado en un proyecto importante financiero. Decidió recoger entre las iglesias gentiles que Dios había establecido por medio de él una ofrenda especial para que fuera llevada hasta Jerusalén y distribuida entre los hermanos pobres que vivían allá. Bueno, si usted lee todo el relato donde la palabra de Dios explica este asunto de la colecta que hizo el apóstol, usted va a encontrar que sin duda Pablo hizo frente al proyecto en una forma integral. Él mismo lanzó el proyecto en las iglesias, explicó a los hermanos cómo debían participar, les habló también de la actitud que debían tener al traer esa ofrenda. Bueno, ¿qué no hizo Pablo? Cuando usted mira y lee, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 25 al 28, Primera de Corintios 16, 1 al 4, y Segunda de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, usted llega a la conclusión de que a Pablo no le quedó nada por fuera en ese proyecto que no tomara en cuenta. Él motivó, él desafió, él reconoció, él organizó, él estuvo al frente. Tuvo mucho cuidado de cada detalle porque él sabía que era un asunto delicado. Y entonces hay una cosa que llama la atención en todo eso. Pablo estaba tan inmerso en el proyecto y tan cuidadoso en la forma de hacerlo, que no solo promovió la ofrenda, sino que también se aseguró del proceso mediante el cual se definiría quién iba a recibir esa ofrenda para llevarla al lugar a donde debía llegar y que se le entregara a las personas para las cuales había sido dada esa ofrenda. Muy importante, el apóstol sabía que fallar en el manejo, fallar en la administración de esos fondos podría dañar la confianza de la iglesia, podría dañar también su propia reputación como dirigente y, por supuesto, le haría mucho más fácil el trabajo a los enemigos que vivían buscando por dónde atacar el ministerio de Pablo o a las iglesias donde él trabajaba. Por eso él resumió todo con ese principio de 1 Corintios 14:40. Señores, que todo se haga decentemente y con orden. Con orden. Es un principio maravilloso. La Biblia dice que el propio Pablo nombró a Tito para que fuera hasta Corinto a recibir la ofrenda, para luego transportarla. Y Tito no fue solo, fue acompañado de dos hermanos reconocidos por la iglesia y que evidentemente eran personas idóneas para hacer este trabajo. Y luego a estas personas que formaron la comisión de administración de la ofrenda,
el apóstol Pablo, según dice 1 Corintios 16, le dio una carta, ¿no?, de recomendación donde quedaban autorizados para hacer el trabajo que tenían que realizar. En Dios esperaré, aunque mi tragedia no entienda. En Dios esperaré, aunque aquí yo todo lo pierda. Confiaré siempre en Él, porque Él tiene más para dar. En Dios esperaré, que mis amigos me aconsejen más. Con mis ojos veré la gran recompensa que el justo dará. De mi mal me libró, por eso le digo mil gracias. A su templo iré, ofrenda le llevaré. En Dios esperaré, mi refugio, mi fuerza, mi roca es. En gratitud yo mi ofrenda daré, te alabo con todo mi ser. En Dios esperaré, Él sanó mis heridas con su poder. Justo, clemente, bondadoso y fiel, en Dios esperaré. En Dios esperaré, porque Él multiplica y restaura. Mi Redentor vive, en Él pongo todas mis cargas. Lo que tengo te doy, espíritu, alma y cuerpo. Como ofrenda me doy, recibe mi adoración. En Dios esperaré, mi refugio, mi fuerza, mi roca es. En gratitud yo mi ofrenda daré, te alabo con todo mi ser. En Dios esperaré, Él sanó mis heridas con su poder. Justo, clemente, bondadoso y fiel, en Dios esperaré. En Dios esperaré, mi refugio, mi fuerza, mi roca es. En gratitud yo mi ofrenda daré, te alabo con todo mi ser. En Dios esperaré, Él sanó mis heridas con su poder. Justo, clemente, bondadoso y fiel, en Dios esperaré. En Dios esperaré. En Dios esperaré. Saludos hermanos y hermanas, amigos que están también ahí conectados. El Señor les bendiga mucho. Bueno, ya sí es verdad, ahora llegamos a la lección número 11. Acabamos de ver esta interesante explicación por el pastor Roberto Herrera.
una lección que nos llena de mucho entusiasmo. Hemos aprendido cosas muy interesantes y la verdad que es bueno ver la manera en que un Dios de orden también plasma esos principios de orden en su pueblo, en su iglesia, en la administración de los recursos. Así que después de esta explicación de la lección número 11, como siempre, vamos a tomar nuestro cuadernillo de trabajo para que podamos así completar nuestra tarea, la parte que nos toca, y revisar los conceptos importantes para el aprendizaje. Como hemos dicho, estamos ya a la altura de la lección número 11, administrando los recursos decentemente y en orden. Esto es algo que debe saberlo todo miembro de iglesia y deben conocerlo también nuestros amigos, las personas que tienen dudas sobre la administración de los recursos en la iglesia. Este proceso tan transparente, pero además tan decentemente y en orden, como así tenemos un Dios de orden, para que conozcan la luz que hay, la luz que Dios le ha manifestado a este pueblo. Pues la primera pregunta que nos lanzaban allí en esta lección número 11 nos preguntaban que cuál es el principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento sobre los recursos que se entregaban con propósitos religiosos. Vimos de una manera muy clara allí que, por ejemplo, hablando de rendición de cuentas, conviene destacar que la Biblia se muestra interesada en la forma que se manejan los recursos sagrados. La Biblia muestra muchos ejemplos y da muchas declaraciones que muestran el interés que tiene Dios de que los recursos sagrados se manejen de una forma adecuada. Y por este motivo, por ejemplo, nuestra iglesia, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido un lugar como centralizado y también había establecido, indicado de manera muy ordenada, las personas autorizadas para la recepción y administración de los recursos que se entregaban con propósitos religiosos. Usted puede ver estas dos declaraciones de la Biblia, donde sobre todas las cosas demuestra que Dios había establecido un lugar especial y también había establecido personas autorizadas para que esto pueda manejarse con un principio de orden y de manera decente. En la segunda pregunta que habíamos visto aquí en la lección es que de qué debe asegurarse la iglesia adicionalmente para que los recursos lleguen. Veamos la historia de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo iba y tomaba ofrendas en las iglesias para trasladarlas a un lugar donde deberían llegar esas ofrendas. Entonces, allí nos dice que una prueba de lo que decimos lo constituye el hecho de que el apóstol mostró tanto interés en recoger la ofrenda, pero también como en asegurarse de quienes la harían llegar a su destino y a las personas para quienes se había recolectado. Miren cómo esto viene dándonos una forma de la importancia de al momento de administrar recursos sagrados, tiene también que estar establecido un orden no solamente enfocado en lo que se recibe, sino en todo el procedimiento que ha de llevarse posteriormente para darle el tratamiento que ese recurso sagrado amerita. Y aunque lidia con otro tipo de asuntos, probablemente en este breve pero enjundiosa declaración hallamos uno de los grandes principios ejemplificados por Pablo y que resulta tan necesario cuando se trata de administrar los recursos financieros de la iglesia. Establecido en Primera de Corintios capítulo 14, el verso 40 en la palabra de Dios, cuando dice, mire qué bonita esta declaración, hágase todo decentemente y en orden. Esa es la temática que estamos tratando hoy. Y ese es el mensaje que queremos con el que usted quede, para que usted confirme, se convenza, y si no lo sabía, pues tenga la información de que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día el manejo de los recursos financieros, la administración de esos recursos ha de hacerse y se hace
decentemente, hermanos, queridos amigos, y en orden. Son principios bíblicos establecidos por Dios. Aquí vamos a ver, bueno, hay muchas letras ahí, no se asuste, pero usted debe conocer un poco cómo es ese flujo. Por eso nos pide que mencionemos el proceso de recepción de diezmos y ofrendas en una iglesia o congregación organizada. Miren, hermanos, amigos, los que nos escuchan, que no están familiarizados con esto, cada sábado los diezmos y las ofrendas son depositados en los recipientes provistos para la colecta de dichos fondos. Los diáconos u otras personas debidamente nombradas, déjenme decir, los diáconos son personas que están nombradas por una junta de iglesia cada año, que son personas designadas y dedicadas para ese trabajo y autorizadas. Ellos son los únicos que pueden hacer este trabajo, el de recolectar el dinero. De inmediato, esos fondos son recibidos por una comisión. Son no cualquiera que los recibe ahí. Ahí tiene que estar una comisión que generalmente está integrada por más de una persona, donde debe estar el tesorero o uno de sus tesoreros asociados, un representante de los ancianos de la iglesia, que son los líderes espirituales, y también tiene que haber un representante de los diáconos, que son los encargados de manejar la recolección de ese recurso sagrado. Por lo general, esta comisión cuenta con sobres cuenta los sobres que hay en los platillos y verifican que la cantidad que está dentro corresponda con lo que anotó por fuera el sobre el donante. Luego cuentan el monto de la ofrenda suelta que llegó y proceden a guardarlo bajo llave y en un lugar seguro determinado por la iglesia para hacer los debidos registros en el momento adecuado. Esa comisión confirma de que todo esté conforme a lo que, si un donante inscribió algo para un propósito específico, esa comisión vela y se asegura que eso vaya al destino donde ese donante lo está especificando. Luego se hacen los registros correspondientes en los sistemas, en los libros, de manera que ese es un trabajo que está muy ordenado, muy detallado y llevado a cabo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y al más alto nivel. Así entonces se continúa. Posteriormente, este equipo de tesorería registrará el nombre de cada donante en el libro que la asociación o misión provee para esos fines. Luego se identificarán los montos que corresponden a los diezmos y también los montos que corresponden a la ofrenda, porque hay un proceso específico para cada uno de los renglones de los recursos que ingresaron en la recolección el sábado. El diezmo tiene un tratamiento diferente que lo vamos a ver, y también la ofrenda tiene un procedimiento y una distribución diferente. Así que esta comisión ahora clasifica por tipo de ingreso y si hay una ofrenda especial se indicará también, designando el total de ese donativo al proyecto para el cual fue entregado. Y luego de llenar los registros y obtener los totales en cada renglón de diezmos y ofrenda, entonces se procederá a la distribución y al envío de los fondos a donde corresponda. Como usted puede ver, esto es un proceso muy ordenado, muy riguroso. Esto no se toma a la ligera y esto no lo hace cualquiera. Tiene que ser una comisión que ha sido debidamente ordenada y autorizada. Ese nivel de compromiso con los fondos sagrados, en la administración de los fondos sagrados, muestra, por la gracia de Dios, nuestra iglesia adventista es algo digno, que nosotros nos sintamos agradecidos de Dios por ayudarnos a pertenecer a un pueblo que administra los recursos sagrados de manera tan delicada, tan ordenada y de manera tan decente. En el caso entonces de los diezmos, hermanos, los diezmos se enviarán el 100% de lo recibido en los sobres a la tesorería de la asociación o misión. En nuestro caso, en la Iglesia de Osama se envían a la Asociación Dominicana del Sureste, ya que este es el organismo autorizado por la organización para utilizar el diezmo. Ahora vamos a ver, como le dije, en cada uno de los renglones de ingresos hay una distribución diferente. Entonces aquí nos preguntaban
cómo se distribuyen las ofrendas que entran a la tesorería en la iglesia local. Y nos dice, las ofrendas se dividen en 3 porciones. En primer lugar, el 60% del total de la ofrenda que entró en ese día a la tesorería se quedará en la tesorería de la iglesia local, es decir, donde se entregó la ofrenda. Luego, el 20% de las ofrendas que entraron del total se enviará a la asociación o misión para que forme parte del fondo de desarrollo de la asociación o misión. Y entonces el otro 20% restante se envía a través de la asociación o misión y luego de la unión a la división y luego a la tesorería de la asociación general. Miren dónde llega ese 20% de la ofrenda, hasta el nivel más alto allá en la asociación general. Por eso más adelante veremos que la iglesia local es el medio de distribución de la ofrenda y a través de un plan que se llama Plan de Ofrenda Global, que nos permite nosotros poder enviar esa ofrenda hasta la asociación general, y esto es para formar parte del fondo de las misiones mundiales. Por cada peso que usted ofrende en su iglesia local, hay 20 centavos que se están yendo para apoyar la misión global, para que misioneros y el trabajo de llevar a cabo la misión al mundo entero llegue, continúe. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor a nosotros. Nosotros queremos alabar el nombre de Dios. Todo este proceso que hemos descrito aquí se registra contablemente, o escuchen bien, tanto en la iglesia local como en la asociación o misión, como también en cualquier otra tesorería por donde pasen esos recursos. Donde quiera que pasen esos recursos, hay un registro allí ordenado donde se debe quedar asentado cada centavo que pasó por ahí, el fondo, el destino, para que todo esté de manera registrada, que cualquiera que haga una auditoría pueda encontrar de que no hubo ningún inconveniente ni ninguna cosa inadecuada con el manejo de esos recursos sagrados. Nosotros alabamos el nombre de Dios. También entonces se nos preguntaba que cuáles son entonces los porcentajes establecidos por la Iglesia Mundial para las asociaciones o misiones, esta ocasión con relación al diezmo. Recuerdan que le dijimos ahorita que el 100% del diezmo, la tesorería de la iglesia local, lo envía a la tesorería de la asociación. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje, porque todo esto está debidamente y ordenadamente reglamentado. Entonces ahí usted verá la siguiente división. El reglamento de la iglesia con relación al diezmo establece que las asociaciones y las misiones harán la siguiente distribución de los diezmos. Estos son porcentajes establecidos por la Iglesia Mundial. La asociación o misión no puede cambiarlo. Eso está establecido por la Iglesia Mundial mediante reglamento. Entonces, miren, la asociación envía un 10% a la unión. Envía un 10% de ese 100% que recibió una iglesia local a la división y hasta un 6% lo destina para educación primaria, hasta un 4% para educación secundaria y hasta un 6% para educación universitaria. Miren qué compromiso tan sólido con el avance no solamente de la obra, sino también con la ayuda para que haya uno de los principios, uno de los factores que promovió Jesucristo aquí en esta tierra. El Señor educaba y su ministerio de educación es algo que la iglesia también toma muy en cuenta e invierte esos recursos para que también pueda avanzar. Pero asimismo hay otra pregunta que se nos hace, que en qué ítems se distribuye el diezmo entrante según el porcentaje que fue establecido por la Junta de la Asociación o Misión. Estos porcentajes sí son establecidos por la Junta de la Asociación o Misión y pudieran variar de un campo a otro, pero en casos más general, nosotros tenemos que regularmente un 5% se va en gastos administrativos, un 4% regularmente en programas de colportaje y alrededor de un 55% está destinado a los salarios de los obreros, de los pastores y de las ayudas
que la asociación pudiera hacer a algún distrito, alguna iglesia o alguna obra en particular que tenga que ver también con beneficencia o con desarrollo social o con cualquier especie de ayuda o desarrollo para la comunidad. Nos hacían entonces la pregunta que cómo está entonces, después de ver todo esto y cómo se presenta esta distribución, nos preguntan que cómo está diseñado el sistema financiero adventista para todo el que recibe o administra diezmos y ofrendas. Esto a mí me gustó mucho. Lo sabía, pero verlo así de una manera tan clara, claramente que uno se siente muy satisfecho con el manejo y el proceso que utiliza la iglesia. Fíjense qué principio más bonito. Si la vida fuera así, yo creo que todos fuéramos felices. El sistema financiero adventista está diseñado para que todo el que recibe o administra diezmos y ofrendas comparta esos recursos con los otros niveles de la organización. Así que las iglesias reciben los diezmos de los miembros y los envían a la asociación o la misión porque es el organismo encargado de hacer la distribución a través de todo el sistema. La asociación o la misión recibe los diezmos de las iglesias y comparte un porcentaje con la unión y otro porcentaje con la división. Una mano lava la otra. Todas reciben, todos nos damos y así unidos estamos empujando y apoyando la misión. Qué bendición nos ha dado el Señor a través de este sistema también lograr ese sentido de solidaridad, de compartir, de unidad en los propósitos que Dios tiene con este pueblo. Qué bonito, hermano, qué bonito. También se nos preguntó qué hace la Asociación General, comparte los diezmos que recibe de las uniones. Y aquí la respuesta es muy puntual. La Asociación General comparte parte de los diezmos que recibe de las uniones por medio de subvenciones especiales. Hay muchos proyectos especiales que tiene la Asociación General donde ellos toman parte de este dinero para apoyar una causa específica a través de una subvención directa. Muchas veces la construcción de un hospital o a veces ocurre un desastre, una calamidad en alguno de los países y la Iglesia Mundial toma parte de esos recursos para a través de su agencia de recursos asistenciales ADRA llevar a cabo un alivio. A veces es la construcción de una escuela o de una universidad. En fin, la Asociación General está muy pendiente de necesidades que surgen en todos los campos, en todas las divisiones, y con esto puede aliviar algunas de las necesidades que surgen para también el avance de la obra aquí en esta tierra. Se nos preguntaba entonces, si usted, por ejemplo, al igual que esta pregunta, es uno de los que piensa que la iglesia local no recibe diezmos, porque dice, bueno, pero todo el diezmo, el 100% se envía para allá, para la asociación. Entonces usted puede decir, ¿y de qué forma entonces la iglesia local se beneficia con la distribución del diezmo en su campo local? Si usted de lo que piensa que la iglesia local no recibe diezmo, le invito a reconsiderar la distribución que ya hemos compartido. Póngase a pensar bien en ese principio de que una mano ayuda a la otra, ¿verdad? Al hacerlo, notará que el principal renglón de distribución de los diezmos es el relativo a los salarios y ayuda de los pastores que atienden la iglesia. Usted vio ese 55%, que generalmente esa es la distribución que aplican las asociaciones establecido por la Junta de las Asociaciones y las Misiones. ¿Usted se acuerda? Así que de esta manera, claramente, aunque las iglesias envían todo el diezmo al campo local, usted y yo podemos saber que la mayor parte de esos diezmos se invierte entonces, ¿qué? En el cuidado ministerial. Mire cómo está ese pastor ahí cuidando a esas ovejas y avanzando junto con ella al destino. Así, en este cuidado ministerial de las iglesias, que son la base de todo el sistema operativo adventista, no solo financieramente hablando, sino, y más importante, en cuanto al cumplimiento de la misión de la iglesia. También, hermanos, no solamente esto. Mire aquí, los diezmos que se usan en gastos de la administración del campo financian eventos,
en lo que la hermandad, la iglesia local participa, programas, departamentos y materiales que sirven a las iglesias. Así que el foco de atención del sistema financiero adventista son las iglesias locales, hay que decirlo. La iglesia aprendió del relato bíblico a asegurar principalmente dos cosas. ¿Usted se acuerda del relato bíblico? 2 Corintios 8:14 dice que la abundancia de uno supla la escasez del otro, y así la obra de Dios avanza en todas partes. Y en segundo lugar, que compartir los recursos entre nosotros nos recuerda que siempre estamos unidos por la misión y somos una sola iglesia en el mundo entero. Y usted y yo tenemos que decir un fuerte amén y decimos: alabado sea el nombre de Dios. También se nos preguntaba, en el caso de las ofrendas, ¿quién es el canal de distribución a nivel mundial y qué plan utiliza? Ahí habíamos dicho algo. En el caso de la ofrenda, la iglesia local es el canal de distribución a nivel mundial. ¿Por qué? Como lo explicamos, lo hace por medio de un plan conocido como Plan de Ofrenda Global, que incluye una fórmula para distribuir la ofrenda en los siguientes porcentajes. Lo vimos: 60, 20, 20. Acuérdense que uno de esos 20%, ¿dónde llega? Llega directamente hasta allá, hasta la asociación general. Esto quiere decir que cada vez que usted deposita $1 de ofrenda en su congregación, la tesorería de su iglesia está autorizada por la Iglesia Mundial a dejar en los fondos de la iglesia 60 centavos de ese dólar o de ese peso. Así, con esos 60 que se queda la iglesia, se nos preguntaba cuáles gastos puede entonces cubrir la iglesia local con el 60% que le queda a la distribución de la ofrenda. Y vimos entonces en la explicación que con esos recursos la iglesia cubre sus gastos de operación, mantenimiento, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar combustible para la planta de emergencia, hay que pagar la higiene, el mantenimiento de los equipos, de las áreas de la iglesia, de los utensilios, de todo lo que se utiliza. Todo lo que tiene que ver también con las facturas que se generan, pero así también, como se menciona aquí, incluyendo los programas y planes de los diferentes departamentos. Muy interesante. Todo esto, como le digo, se maneja con estricto control, con equipo de tesorería, y cada centavo que se va a erogar tiene que contar con todo su respaldo y también primero con una aprobación previa y consenso por la Junta Administrativa de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el principio? Se nos preguntaba, que se utiliza en la administración de las ofrendas, y es prácticamente el mismo principio que con el diezmo vimos. Como usted podrá notar, en la administración de las ofrendas se siguen los mismos principios de compartir y de apoyar a todos los niveles de la iglesia con los recursos que se reciben. Somos una misma familia, estamos en diferentes niveles, tenemos un solo Dios, tenemos un propósito, tenemos un espíritu de devoción y de entrega a la causa del Señor, de manera que estas son características distintivas, hermanos y amigos, del sistema financiero adventista, y han sido de gran bendición para la expansión del mensaje adventista en todo el planeta. Finalmente, vimos que se nos preguntaba que qué bendición nos ha traído el Señor a través de nuestra estructura organizativa. Yo espero que usted, al igual que yo, a esta altura de juego, en esta presentación, haya percibido la bendición tan grande de pertenecer a un pueblo que tiene un sistema de administración de recursos sagrados de una manera decente y en orden, como lo administra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y que Dios haya podido ver que Dios ha bendecido a la Iglesia con una feligresía que ama la obra de Dios, que se sacrifica por ella y en su gran mayoría confía en el liderazgo espiritual de la Iglesia. También hay que decir, como dice acá, que el Señor nos ha bendecido a través de nuestra estructura organizativa, que ha traído orden, confianza y unidad de manera sobresaliente. El tema de la lección de hoy: administrando los recursos decentemente y en orden. Esto es una bendición que Dios le ha dado a esta iglesia. Por supuesto, aun cuando los sistemas pueden ser buenos,
Los seres humanos cometemos errores y puede haber aquí y allá situaciones que no se correspondan con las altas normas de la iglesia y los principios bíblicos, pero sería un gran error confundir a una o varias personas con la iglesia como un todo. Tenemos que ser equilibrados en esto, tenemos que pensar. Les animo a hacer lo mismo que informó el apóstol Pablo que hicieron los hermanos de Macedonia. Así mismos se dieron primeramente a Dios y después a nosotros por la voluntad de Dios. Queridos hermanos y amigos, que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.